Ya empezamos, chicos. Sí, No, déjame tu ya está. like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Ya estamos, chicos. Yo no sé si entró, si la entrada la vieron, si no la vieron. Está fallando mucho la internet aquí en mi sector. No es porque me falten megas del Oxxo, ni nada por el estilo. Es que pues está fallando. No sé qué se vaya a venir de tromba o qué, ya parece que no va a llover, parece que quién sabe qué esté pasando. Pero la internet está fallando, pero Cookies nunca les falla, chicos. Y bueno, pues vamos a ver, ya le estamos mandando mensajito a Marieli Leal para que se conecte. Ya está aquí Rey David Martínez, que es su instructor de pasarela. Vamos a empezar a platicar con él, pero me encanta que ya se están conectando y así como están entrando, chicos, déjenos, por favor, déjenos su like, chicos, su me gusta. María Fernando Ceguera Benítez, hola, ¿cómo estás, Marifer? Hola, Cookie, saluda, qué gusto tenerla por acá y tenerlos a todos ustedes. Así es de que, chicos, también ya saben, aquí están nuestros contactos para que tengan estas hermosas coronas o también para las sesiones de potencialización en expresión verbal y bueno, en las redes sociales también de Rey David Martínez, todos los cursos, los workshops y todo lo que hace para estar perfeccionando la pasarela de todas y supongo que también de todos los misters. Así es de que, Rey David, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Hola, Coquita, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente y pues un gusto el poder compartir otra vez esta tarde aquí contigo. Pues siempre que puedas te nos puedes integrar a mi equipo de chambelanes de la belleza, ¿eh? Cuando Muchas puedas para que gracias. platiquemos. Puro guapo, Con ya vi gusto, que con ya estás en gusto. contacto con Ricky Bojorques también, que es un gran chambelán de la belleza de este canal y se pueden trabajar muchas cosas juntos, eso es muy lindo. Claro, sí, 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 un gustazo, lo acabo de conocer y la verdad es de que se ha portado muy bien y aparte ahí nos ha estado apoyando, sobre todo pues en los workshops que ahorita vamos a tener ahí en Obregón, Sonora. Sí, pues aquí continuamos todo mundo y siempre unidos y con mucho cariño. Y ya llegó nuestra reina, nuestra Mi Mundo México. Aquí está, Marieli Leal. Hermosa, bienvenida, un gusto tenerte en Hola, este hola. canal. ¿Cómo están? Disculpen la demora, acabo de llegar de una de mis 1000 clases, pero ya estamos por acá. Marieli, bueno, ¿en qué clase estabas? ¿Verdad que una reina de Estaba belleza tiene que trabajar mucho? muchísimo, no tienen ni idea. Estaba en clase de expresión corporal. Es una de Ajá. las más pesadas, la verdad. Termino muerta, pero aquí estamos, al pie del cañón. ¿Cómo están? Pues muy Súper bien. contentos de que estés aquí, muy contenta Cookies, muy contento Rey David. Y bueno, pues estábamos viendo que de pronto la gente ha quedado impactada, Marieli, de ver la pasarela que está sacando. Y hay gente que la reacción es inmediata. Hay gente que dice, es que la pasarela en mi mundo no es tan importante, pero al final sí lo es. Y lo importante es que tú tengas pasarela versátil para lo que se ofrezca y a como veas que va el certamen. Claro, claro que lo es totalmente. Siento que la pasarela, más que una pasarela, es una expresión, una proyección de lo que eres. Bien, David lo sabe, es como tú proyectas tu rostro, proyectas tu cuerpo y transmites esa energía y esa belleza que viene también del interior, claramente. Entonces, sabemos que en mis mundos eso es muy, muy importante, saber transmitir esa belleza interior. Entonces, claro que es importante la clase de pasarela, ¿verdad, David? Exactamente, sí. Nuestra actual Miss México se ha estado preparando muchísimo en todos los aspectos y creo que a todos los fans nos lo ha demostrado bastante conforme su crecimiento. Y a mí me consta que anda de una clase en otra y en otra porque llega súper encarrerada, pero ha sido muy disciplinada. Y sí, por ejemplo, el último reel que subimos, por ahí hubo como dos comentarios que decían que, ay, ¿qué más pasarela? Pero pues no es ese tipo de pasarela el que se debe demostrar en Miss Mundo, pero honestamente nuestra actual reina lo ha sabido dominar perfecto y va a hacer un excelente papel. Es que Sí, justamente, fíjate que, sí, perdón. adelante, sí, adelante, adelante. Es que justamente me la paso en 1000 clases porque me estoy preparando para eso,
para cualquier reto que me pongan en mis mundos, yo saberlo enfrentar y dar lo mejor de mí. No solamente ser buena en oratoria o en el Beauty with a Purpose Project, sino en todo lo demás, de que yo diga, también te puedo hacer pasarela, también puedo hacer alguna pasarela elegante o una pasarela de top model o deporte o canto o talento, etcétera, ¿no? Entonces, quiero ser competitiva en todas las ramas y por eso me la vivo y en todas las clases puliendo. Soy muy, muy autoexigente a veces. Fíjate que me platicaba Beto Hernández, que estuvo contigo de jurado en el Mr. Supra allá en Jalapa. Sí, Un chaparrito morenito muy guapetón. sí, Este, lo ubico, claro. me dice, fíjate que tiene una vibra maravillosa, tiene una energía que fluye muy bien, con mucha, elegancia, y eso es algo que debes de acentuar porque a la señora Julia Morley, yo siempre he sentido que es como querer conquistar a la suegra. Así como si te conquistas a la señora suegra, a la mamá de tu novio, de tu prometido, ya la hiciste, va a ser una buena relación. Porque la señora es muy pro mujer y es muy pro las causas sociales. De hecho, es el origen de su certamen. Y cuando muere su esposo, don Eric Morley, en el 90, que murió, 93 creo, la señora ya dijo, me voy a dedicar más a que el certamen sea más social, no tanto de traje de baño, no tanto, sí de top model, pero porque lo comercializa. Pero entonces es un certamen con causa social, pero, with a purpose, pero también, pues quiera una modelo, quiera una chica que sea guapa, ve cómo está seleccionando últimamente a dos rubias divinas, o sea que la belleza integral pesa en el mismo mundo y tú la tienes. ¿Cómo te sientes para ya enfrentar el reto ya próximamente? Muy, muy emocionada. Soy esa chica que se guarda, todos ustedes sabemos que soy como que muy reservada. Y sé que allá es donde me van a calificar de verdad. Entonces estoy muy, muy contenta, muy emocionada por mostrar y sacar todo lo que traigo y que me vean allá, porque yo sé que mi fuerte es en persona, ¿no? No redes sociales, sino todo. Yo quiero que me vean allá, que me vean desenvolviéndome con las demás chicas, con la producción, en los eventos, en los retos. Entonces, todo esto me emociona mucho y ya estoy ansiosa por ir a la India, por llegar a conocer a las demás participantes y ver cómo está la competencia, como te digo, en persona, porque redes sociales es muy engañoso todo este ambiente. Entonces, yo estoy ansiosa por conocerlas en persona y ver quién viene realmente fuerte, porque apenas ahí es donde yo me voy a dar cuenta. Fíjate que, por ejemplo, ahora que en el Miss Universo nos vimos, muchos creadores de contenido, decíamos, quiero ver si luces igual sin filtros ahí en el lobby del hotel. Y había gente que decía, no está tu hermana menor, y yo, ay, viene sin filtro. Así. Pero es muy bonito porque cambia la energía que hay en persona, el verse a los ojos, el que te conozcan, cómo te expresas y cómo te mueves, es muy importante y cambia la perspectiva. Así que tienes mucha razón en eso que esperas ya llegando a la India. Así es, totalmente, totalmente. Y por otro lado, fíjate que hace poco hicimos un estudio de todos los 29 años que la señora Lupita Jones llevó el Nuestra Belleza y el Mexicana Universal. Y pues obviamente pasamos por el año que tú estuviste, que fue cuando inició allá en TV Azteca. Y pues cambian las cosas. Esa Marieli ya es otra. Sí, sí, claro. O sea, la esencia ahí está. Siempre he sido una chica muy disciplinada, muy enfocada en los objetivos, pero si yo te soy honesta, en esa temporada de mi vida, yo quería regresar a terminar mis estudios, estaba muy enfocada en esa parte. Yo no esperaba que los certámenes de belleza fuera un ambiente que se me fuera a dar tan bien. O sea, me di cuenta que realmente tenía mucha madera para esto, porque yo llegué a Mexicana Universal con cero preparación. O sea, yo fui la última de las chicas coronadas en los estados. Tuve 2 semanas solo para hacer las maletas e irme al nacional. Obviamente no figuraba, era new face para todos y me ponían en los tops hasta abajo. Nadie me tenía contemplada. Y llegando allá, como te digo, en persona y ver mi desenvolvimiento y todo, me posicioné muy bien, gracias a Dios, y también con mi buen desempeño, porque siempre soy muy disciplinada, muy atenta pues a las indicaciones y a todo esto. Obviamente pues fui subiendo y además, tú sabes, con todos los retos que nos pusieron en esa edición, que fue,
Dios mío, nos exigieron demasiado, no solamente la parte de la belleza y de la comunicación, porque en cada gala era esta parte. Era un Survivor. Sí, 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 totalmente. Era un American Next Top Model. Y me di cuenta de mi capacidad, de mi tenacidad y de mis ganas de dar lo mejor de mí independientemente de las circunstancias. Pero sí, yo tenía como que otras cositas en mente. Y la verdad es que Mis Mundo siempre ha sido como que mi certamen, mi crush de todos. Y ese es el que yo quería. Entonces, aquí estamos y la vida me llevó a eso. Hay una imagen aquí que vamos a ver cuando te están poniendo la corona. Estás muy emocionada. Sí, sí, la verdad es que bien sabemos que la noche final en Miss México o en Miss Mundo incluso ya es meramente protocolo porque ya estamos calificadas en todos los retos y tal. Entonces, yo en ese momento, en el top 5, yo ya la sentía en mis manos y era como, Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que sí me la llevo? Y obviamente estaba muy, muy emocionada, con los sentimientos a flor de piel y así, hasta me puse otra vez chinita. Es que aunque la sentías porque habías hecho las cosas bien y estás en el tipo, en el momento, estás en ese momento en que puede ser tuya, pues nada está escrito. Entonces dices, ¿dónde sí, dónde no, dónde qué pasa? Y pues da mucho nervio. Claro, y más por el hecho de que ya ves que fue la semifinal y luego la final, ¿no? Ajá. Entonces, en la semifinal coronaron a la Supra, a la chica Supra, Angie. Besos a mi Angie hermosa. Y resulta que yo no clasifico para Supra. Entonces, cuando yo no clasifico para Supra, yo dije, Dios mío, ¿será que es la...? O sea, yo quería la Mundo. Obviamente en la Ujú. entrevista yo dije Mundo, las preguntas en la entrevista fueron dirigidas hacia Miss Mundo, etcétera. Pero ya al momento de que ni siquiera me consideraron para el top de Supra, dije, ¿será que sí? Ahí. Y así fue. Oye, entonces cuando no clasificaste en Supra, no te deprimiste. No, no, porque yo sabía lo que había dicho en la entrevista. Claro, Sí, claro. sí. Entonces, por eso fue como, sentí más la presión cuando no clasifiqué para Supra. Dije, viene la buena, ¿sabes? Entonces, sí. Acá le pasó a una paisana mía que fue a Miss Universo ay, a Rebeca, ¿en qué año fue? Rebeca fue en el 90, fue a Miss Universo 97, o sea, yo creo que ustedes ni nacían, y entonces resulta que cuando no gana la de Miss Mundo, que era la que daba Lupita primero y luego la otra, dijo, ay, qué bueno, porque yo quiero la de Miss Universo. Entonces estaba en una situación similar, y dicen, ya el día sí, ya cuando vino la final para Miss Universo, ahí sí quería llegar hasta arriba. Entonces me recordó tu caso, el de Rebeca Tamés hace casi 30 años, Dios mío. Ya ves, ya ves. Sí, es que así pasa. Obviamente, pues muchas chicas querían la Mundo, otras querían la Supra, pero pues solamente hay una ganadora para cada corona. Y pues yo la más emocionada, la más feliz. Obviamente sé que no soy una mujer perfecta, trabajo mucho siempre en mis falencias y humildemente digo que estoy trabajando duro para representar a mi país honradamente y con todo el amor y el orgullo, como se debe en esta edición de Miss Mundo. Y todas las candidatas, quiero que sepas, incluso la misma Vanessa Ponce de León, cuando ella fue la candidata que estaba ya seleccionada para ir al Miss Mundo, la gente decía, pero es que no es tan bella, pero es que la elocuencia, pero no, porque también nada más corona puras bellas. Entonces todas las chicas, incluso las que han ganado, ella en este caso, o a que han llegado muy lejos, tienen los detractores y la gente que de repente por ahí no tira la mejor energía. Así que tú sabes que la competencia es contigo y contra ti. Es decir, a pesar de mis temores, es el rendimiento que voy a dar y tienes muchas cualidades para poder llegar bien lejos. Muchas gracias, Cookies. La verdad es que admiro demasiado a Vanessa. Cuando ganó, me emocioné muchísimo, cuando ganó Miss Mundo en 2018. Y sabemos que ella ganó, una de sus cualidades más importantes de su oratoria, o sea, cómo defendió su proyecto y toda esta parte. Y creo que de ahí como que se hizo el estereotipo en México particularmente, Sí. de que solo iba a ganar una chica que fuera como que ese mismo estereotipo. Entonces sabemos que todas las reinas de belleza somos distintas, todas las personas somos distintas, las mujeres, y cada una tiene eso que la hace única y especial, ¿no? Entonces, creo que saber potencializar esas características que tienes como persona, el internacional,
es lo que te va a hacer ganar. O sea, probablemente a mí me haga ganar otra cualidad que tenga o varias, no lo sé, podemos O las ver. que tú O tienes, las las que que yo tú tengo. tienes. Entonces, o un cúmulo de todas, ¿no? Entonces, así hay que abrir nuestra mente. Yo invito a toda esta gente seguidora de certámenes de belleza, porque yo sé que es un núcleo muy, muy fuerte, que abran su mente a este aspecto, que vean que las chicas son diferentes, que una puede ganar por canto, otra puede ganar por belleza, otra puede ganar por beauty with a purpose, otra puede ganar por deporte, o algunas ni siquiera clasifican en los retos y al final las corona Julia Morley. Sí, así es. Entonces, por eso Ya ves digo, que te decía que la señora Julia Morley es como la mamá del novio. Pues, pues los fanáticos son como las tías del novio, qué cosa. Todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo es experto, todo el mundo tiene el secreto del triunfo, todo el mundo, bueno. uh-huh, Entonces, totalmente. la idea es apoyar, como les digo, mucho ayuda el que no estorba, entonces apoyemos, entonces aventémosle buena energía, que la chica está viviendo su sueño y como fanáticos nos colgamos, pues del esfuerzo que hace determinada candidata. Claro, o sea, sí, yo siempre digo que nos compartan energía bonita, al final de cuentas nos estamos esforzando mucho por representar nuestro país o algunas chicas a su estado, entonces que compartan eso, si no tienen algo bueno o algo amable que decir, pues mejor no digan nada, amigos, o sea, hay que transmitir buena vibra, más en redes sociales, que urge eso en redes Que sociales. vayan y apoyen a Groenlandia, por ejemplo. Sí, 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 no. Sí, sí, para hacer cosas pues, realmente positivas y no estorbar. En el caso tuyo, hace 8 años tuviste la anterior plataforma y pues la mujer ha evolucionado y esa confianza debes de tener en ti. Claro. Sí, sí, totalmente. Como te digo, en ese momento cuando yo participé, tenía cero preparación y ahora dije, si yo me meto a Miss México, va a ser por la mundo, porque es la que yo quiero. Y va a ser para ganar. O sea, no me voy a meter a jugar. Igual me dicen, oye, después de Miss México, de Miss Mundo, vas a entrar a otro certamen. No les digo, para mí Miss Mundo es el certamen deseado, es para el que yo estoy preparándome 120% al máximo y decir, yo voy a dejar allá todo, o sea, quedar así, lágrimas, sudor, sangre, todo allá, Todo. para que de mi parte no quede, ¿sabes? Entonces, yo quiero sentirme esa ganadora, quiero sentirme digna de esa corona de Miss Mundo y es por lo que estoy trabajando arduamente. Y te digo, yo entré a esta plataforma porque me gustaba mucho el sentido de belleza con propósito. Justamente Marieli es una chica que tiene mucho contenido, que tiene mucha historia, que tiene mucha trayectoria. Probablemente no la comparto tanto porque es parte fundamental de mi personalidad, que soy muy reservada, cuido mucho mi energía, etcétera. Yo sé que en esto la gente en sí, los fans, pues están ansiosos de conocerme, que yo les cuente, etcétera. Una disculpa por eso, yo sé que hay un poquillo complicada la chica, pero, pero pero en sí, yo sé que tengo mucho historial, mucho por compartir y lo voy a hacer, téngame paciencia, pero sí era para Miss Mundo, para Miss México, que yo me estaba preparando, proyectando, y ya que estoy en esta plataforma, ya que conseguí la primera fase que fue ganar Miss México para ir a Miss Mundo, digo, ok, ahí está el llamado, vamos a seguir echándole ganas, porque lo siento de verdad. Hay una parte que a la gente como que nos encanta, que igual ya la has checado, o si no deberías de revisarla, esa parte justamente del head to head, en donde a las chicas por grupito las van llevando hasta que ya queda nada más un par y van sacando de a una y ganan, porque se considera que esa es la prueba maestra Uh -huh. para como que quedar más cerca de la corona. ¿Has revisado tú esa etapa? ¿Te sientes capaz de que le traigas a México el triunfo en ese reto? ¿Qué me cuentas al respecto? El head to head, sabes que es de mis retos favoritos, obviamente es uno muy, muy retador en Miss México. Y me atrevo a decir que en Miss México, en el nacional, nos ponen retos complicados y al nivel de Miss Mundo para que sepamos a qué nos vamos a enfrentar en el internacional, ¿no? Entonces, en el nacional estuvo complicado, o sea, obviamente es como un debate donde te preguntan cualquier cosa, no te dicen de qué te van a preguntar, etcétera, y tú tienes que estar preparada para hablar de cualquier tema, defender tu punto de vista, etcétera. Entonces es algo que a mí me gusta muchísimo, porque no sé si sepas, pero yo estudié Relaciones Internacionales.
Entonces, en este ambiente es mucha diplomacia, mucho defender, hablar de un punto de vista, Debatir. debatir, obviamente desde un punto respetuosamente hablando y Sí. políticamente correcto, ¿no? Entonces, Ajá. es algo que me gusta mucho y para lo que me estoy preparando también demasiado, para ir allá y poder debatir sobre cualquier tema y hablar de cualquier tema, y pues obviamente con otras chicas. Sabemos bien que en mi mundo hay chicas extremadamente preparadas, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, también me estoy puliendo mucho en esta parte y sabiendo que tengo mucha competencia en esto. Claro, y tú lo sabes con la carrera que estudiaste, que de pronto el hablar de manera inclusiva, incluyente, el decir, bueno, es que el beneficio de lo que yo digo y el trabajo social que estoy desarrollando es un trabajo en el que nos beneficia a todos como humanidad, y que esa chica que sea como conciliadora del mundo, que en su discurso siempre tenga esa parte de unificadora, esa parte de esperanzadora, pero que también nos muestre inteligencia con las estrategias que utiliza en su proyecto. Creo que por ahí atrapas, te lo digo por experiencia, porque me ha tocado, fui servidora pública 12 años, entonces tenía que convencer para los proyectos y todo, y luego dije, ay, capaz de que no me acepten el proyecto, pero me pongan la corona azul. Ya no sabes, porque vas aprendiendo ese tipo de cosas. Totalmente, sí. Y es muy, Entonces yo, sí, porque, coméntanos. sí, es muy interesante, te comento, porque mundialmente hablando existe ese estereotipo de que una reina de belleza es solo bonita. Entonces, Miss Mundo agarra ese estereotipo, lo hace bolita y lo tira a la basura porque en Miss Mundo son chicas diplomáticas, son chicas políticas, son chicas que se paran enfrente de un escenario y hablan y abogan por una causa social, abogan por lo que ellas creen. Y es algo que yo admiro muchísimo de este certamen, porque sí, obviamente la chica tiene que ser hermosa físicamente, pero tiene que prevalecer o predominar su belleza interior y hacerla brillar también, porque chicas bonitas hay muchísimas, pero que brillen por sí mismas y que en el escenario transmitan algo bonito al hablar, eso es algo totalmente diferente. Sí, totalmente. Por otro lado, Rey, ¿qué has descubierto en Marieli con ese porte, con esa elegancia, con esa fuerza que tiene la pasarela? ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de estar reforzando ese tema como reina de belleza? Mira, Marieli ha sido una niña, bueno, una chica muy disciplinada. La verdad es de que tiene mucha fuerza, compromiso y sobre todo en persona se ve muchísimo el gran desempeño que le pone a cada cosa que realiza. Por ejemplo, al momento de dar la pasarela, tiene muchísima fuerza. Como es muy alta, impacta demasiado. E incluso, fíjate, yo mido 1,85 y yo al lado de Mariel y de Angie me veo así bien chiquillo. Imagínate. Entonces, El es, pajecillo. sí, 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 sí. Entonces, honestamente, se han desempeñado muy bien en el aspecto de la pasarela. Creo que ellas tienen muy bien el enfoque que van a desarrollar en cada certamen y sobre todo Marieli, la verdad es de que impone mucho, impone muchísimo. Al momento de llegar y proyectar y hacer las correctas expresiones, que ya sabe cuáles son, impacta, impacta demasiado. Y creo que eso lo van a ver los jurados y las cámaras, entonces va a ser un excelente papel. ¿Has batallado en algo? Yo creo que es una reina que tiene una pasarela que fluye, una expresión corporal importante. No, no hemos batallado, la verdad. Obviamente, pues se tienen que ir corrigiendo pequeños detalles todavía porque pues ya casi es el internacional, pero pues vamos poco a poco, o sea, todo se trabaja de menos a más y es parte de la preparación, ¿no? A veces los Ujú. fans se desesperan, pero pues es un proceso que no nada más es parte de la pasarela, sino pues como lo comentaba, son otros aspectos muy importantes como lo del proyecto social, la comunicación, el inglés y lo que traes dentro. Sí, así es. Es que aunque son aquí mis joyas de la corona, pues son las tías del novio, entonces andan pidiendo luego muchas cosas muy exigentes, pero bueno, hay que apoyar a nuestra reina. Vamos a ver qué nos están comentando. Dice por acá Adeline Bernard, llevas una gran ventaja y es el ser mexicana, un país gobernado por la mujer más poderosa del mundo. Mrs. Morley le encantará eso.
Por acá nos dice Cuquita, ¿irás a la India? No creo, chicos, no he encontrado sponsors. A ver, por No, acá nos dice Adeline Bernard, nos comenta, llevas una gran ventaja, ya nos lo dijo acá. Cuquita, irás a, bueno, se repiten, chicos. Ah, no, es que se subieron dos mensajes nuevos. Dice acá, llevas, ya. Marieli, dice Almeric, di no al color rosa. Mentira que a Morley le gusta ese color y por eso ganan. Ella se fija más en la vestimenta pulcra y recatada que en los colores. Vanessa ganó con vestido blanco. blanco. Es algo que me caracteriza con Vanessa también. Dice acá Isabel Torres, de las latinas le voy a México, la de mi país me dan ganas de llorar. Ay, qué bárbaro. No hay que apoyar así. No, corazón, también apoya a las tuyas. O sea, si quieres Sí. apoyar a México, bienvenido, pero también a las de tu país. A todas. A todas. Oscar Lauren, conecto mucho contigo, o sea, tenemos que ganar, que eso es de México. Dice acá, Marcelo, hazlo por nuestro país, Marielia de ser. Marcelo. Sí, Marcelo, ya te pusieron Marcelo. Es un chico trans. No, no es cierto, no es broma, es broma. Es broma. Dice acá, Oyuki-san, pero sobre todo disfrútalo y diviértete porque es tu sueño hecho realidad, como nos lo Así platica. será, sí lo voy a disfrutar mucho y me voy a divertir mucho. Y por ahí me da mucha risa que cuando comentan algunas personas que dicen, va a pasear, pues voy a pasear, pero también voy por esa corona. Que te Claro, de paseo con corona. de paseo, pero con corona. Claro, sí. Luis Jiménez Corso dice, es correcto, todos son expertos. Vivimos en un mundo de mucho experto detrás de un teclado de una computadora con perfiles sin información ni fotos. Pues sí, sí hay mucha Ay, expertise. Luis Jiménez Corso es mi director. ¿Acaso? Pues es que yo no sabía que es Jiménez. Luis Sí, sí, sí sí. es. Pues Ay, saludos. Luis, y hasta te ves así como moreno en la foto, no te reconocí. Así. Pues, ¿cómo ves? Sí hay muchos, sí hay muchos. Jair Gómez, hola, saludos, Marieli. Saludos, Jair. Besitos. Adeline Bernard, ay no, Marieli, se me pone la piel chinita. Quiero esa corona para México mediante ti, usándote. Eres nuestro instrumento. Qué descaro. Pero bueno, al menos es sincero. Sincero. Totalmente. Úsenme, pero con buenas energías, mandándome good vibes siempre. Sí. No goodbyes, good vibes. Así Good no, bueno, vibes. sí, así es. Almeric, Marieli, la pregunta que da o quita, ¿qué da o quita la corona de Miss Mundo? Dependiendo de la respuesta es, ¿por qué quieres ser Miss Mundo? Para que la tengas muy presente. Ah, ok. La pregunta que da o quita corona es, ¿por qué quieres ser Miss Mundo? Para que la vayas preparando. Ah, bueno, perfecto, perfecto. La voy a anotar. Sí. Clauba09 dice, es hermosa, claro. Adeline Bernard, ¿el guapo de arriba se quedó pegado o así será? Parece maniquí. Es que es regio, chicos, es de no creerse. Él tiene un porte que se puede quedar horas así como maniquito perfecto. Pura Sí. práctica, pura práctica. Para que no digan que no es un muñeco. Luis Jiménez Corso dice, vamos México, estamos con todo rumbo a Miss World 2025. Sí, así es. Todo. Oyuki-san, reina de lujo. Ay, gracias. Lalo Banda dice, claro que la pasarela es importante, pues amén de lo que se proyecta, recuerden que hay un reto que se llama Top Model y es uno de los retos que se hace. Sí, así es. Por acá dice Star Yes, ay, no, yo amo a Mariel y tiene una vibra tan bonita. Es uno de los cumplidos que más me gusta, que me alaben mi energía o mi vibra, ¿sabes? Porque No, que no hizo. entiendo de dónde viene eso. Yo siempre soy yo y auténtica ella y no sé por qué la gente siempre dice, ay, qué bonita vibra. Y sobre Es que todo la tiene. de que Marieli llega y saluda a todo el mundo. Hola, buenas tardes, muchas gracias a los guardias de donde vamos a ensayar. eh, Toda la elegancia, la diplomacia y el respeto, o sea, lo hace y eso habla muy bien de una reina de belleza. Entonces, también es súper importante porque ya las reinas de belleza actuales no sé qué se sienten, pero son descaradas. Y en cambio, por eso te lo dicen, Marieli, que eres, tu buena vibra contagia y es por eso de que eres una persona muy respetuosa.
Ay, muchas gracias, Rey. Y Sí, lo pues lindo es que es auténtico, no está prefabricada. sí, Exacto. en realidad sí, nunca trato de hacer algo distinto de lo que soy. Y creo que eso es un punto muy fuerte para Miss Mundo, porque no estoy fingiendo un papel o de que tienes que ser así, tienes que ser cierto prototipo. Yo, así como soy, como Marieli es en esencia, con su historia, con sus virtudes y debilidades, me siento digna de esa corona. Y yo puedo usar la corona y puedo ser la misma si esté enfrente de cámaras o no, así esté enfrente de Julia Morley o no, y voy a seguir siendo digna, sintiéndome digna de portarla y de llevarla porque sé que soy buena persona, porque sé que soy buen ser humano y porque sé que trabajo duro por pulir esas falencias que probablemente tengo como todo ser humano y por representar a mi país como se debe. Entonces, te digo, siento que eso me va a ayudar mucho porque es un mes totalmente allá dando lo mejor de ti y el hecho de no estar fingiendo algo pues que no eres, me va a ayudar mucho porque yo siempre soy auténtica y siempre fluyo con esta energía y en sí, Marieli es Marieli, ¿sabes? Sí, y fíjate que la parte emocional y la física, pero sobre todo la emocional es importante para una concentración larga, porque de pronto muchas chicas luego donde se caen a veces es en la parte emocional. Vas muy bien, vas muy bien, vas muy bien, tanta presión, tanta, a veces leer redes, porque aunque digas que no la vas a leer, las acabas leyendo, y todo eso de pronto desgasta, pero te siento tan fuertemente y estructurada por dentro que considero que tienes de dónde agarrarte para salir adelante en eso. Claro, sí, o sea, en redes sociales siempre van a haber personas que den su opinión y como dicen por ahí, generalmente son personas que no tienen una foto, son perfiles falsos, etcétera. Pero en sí yo te digo, sé lo que soy, tengo claro mi concepto de quién es Marieli, las personas que me importan, que están cercanas a mí, que me conocen como ustedes que se están dando la oportunidad de conocerme, ya lo saben. Entonces eso es lo que a mí me trae tranquilidad, saber que todos ustedes me están conociendo poco a poco, que mi familia me conoce, que yo me conozco y que eso hace que tenga mis pies sobre la tierra, que tenga mis bases sólidas, mis bases fuertes. Y allá voy a dar lo mejor de mí. Yo sé que pueden pasar mil cosas y que van a hablar y van a decir, pero siempre hablan y siempre dicen. Entonces, pues, que lo hagan. Sí, totalmente. Y mira por acá, nos dicen, oh my God, también tenemos al director nacional de Miss México Organization acá, se dio cuenta Starjet. Sí, Luis, si quieres entrarte aquí, avísanos, si quieres entrar aquí a la chorcha, a la sí, plática, ¿eh? Si quieres. Eduardo Melgoza nos dice, vamos por la segunda, vamos. vamos por ella. Estamos trabajando muy duro. Isabel Torres dice, ¿y qué traje típico llevará? Ya lo tienen. Lo estamos todavía trabajando, Perfeccionando. perfeccionando, pero va a ser un traje típico sinaloense probablemente. Ay, qué bien. Qué bien, qué maravilla. Tenemos en México tanta variedad que puedes tener los originales o los puedes de pronto estilizar, ¿verdad? Pero dentro de, podemos hacer todo con nuestra cultura tan rica y tan vasta. Totalmente, Dani, incluso ¿verdad? mezclarlo, ay, perdón, No, no, incluso no, adelante. mezclarlo, estilizarlos, porque en México tenemos mucha cultura, como bien dices, en ese aspecto, y podemos fusionar esas dos partes y crear un estilizado muy bonito, que se vea fashion, pero también que refleje la cultura mexicana. Entonces vamos a llevar por ahí algunos también, algunos diseños. Sí, sí, muy bien, me encanta. Dani 1021 dice, Marieli se ve más evolucionada después de Mexicano Universal. Oigan, 8 años Claro, en donde la mujer de manera integral ha crecido. claro, totalmente. Por acá nos dicen, Marieli, es en serio la pregunta de que por qué quiere ser Miss Mundo. La hacen todos los años en el top 5, así que checa los videos y verás. Sí, chicos, obviamente tengo muy claro por qué quiero ser Miss Mundo. También tenía muy claro por qué quería ser Miss México y así lo conseguí. Y con esa misma visión voy a ir a decir allá porque quiero ser Miss Mundo. Principalmente lo que me gusta más de Miss Mundo es su belleza con propósito y es que podemos abogar por una causa social y que no es solo belleza física, es belleza interior. Y eso es lo que quiero transmitir allá y que se me dé la oportunidad con esa plataforma tan importante de abogar por los proyectos sociales por los que yo he venido trabajando. Entonces, si te sirve esa respuesta, por eso quiero ser Miss Mundo. Obviamente ya lo voy a ir a decir allá
Me están encantando dos cosas, que tienes muy buena construcción de tus ideas, de que lo dices correctamente, lo comunicas muy bien y además lo dices de manera muy natural, muy espontánea, muy auténtica es la palabra. Entonces, eso es un ingrediente importante y muy positivo, ¿eh? Me Muchas encanta. gracias. Tienes aura de reina, dice Eduardo Melgoza. Muchas gracias. A ver, dice aquí Adelín Bernard, sobre lo que dijiste, Marieli, tienes razón, una mexicana se crece en competencia. Tienes que dejarnos a las mexicanas en lo más alto y, ¿por qué no también dejar en lo más alto a todas las latinas? Pues tras eso va. Claro que sí, totalmente, me encanta esa parte. Y sí, o sea, con todo el amor y el orgullo, porque a mí me encanta ser mexicana, siempre lo digo, que estoy orgullosa de mis raíces. No sé si sepas, yo vengo de un pequeñísimo pueblo de Guasave, Sinaloa. Ahí nací, bueno, ahí crecí, etcétera. Y siempre lo digo, siempre ya es como que una broma interna que me dicen que soy de Cubiri. En las letras de Cubiri, que así se llama el nombre de mi pueblo, estoy yo posicionada en una de las letras, Ya lo vi en tus redes, ahí está tu imagen. en señal de homenaje de todo mi Qué pueblo. bonito. Besos. Y siempre transmito ese orgullo por mis raíces, siempre digo, nunca hago menos, al contrario, es como más fortaleza de saber todo el camino que he recorrido para llegar aquí. Obviamente nacer y crecer en un pequeño pueblo como Cubiri me limitó mucho en oportunidades de vida, en desarrollo educativo más que nada, porque yo quería hacer muchas cosas de niña, pero pues estaba lejos de todo, ¿no? Y también pues mi familia, etcétera. Ahorita yo agradezco todo, amo a mi familia, vengo de un matriarcado, mi mamá, mi abuelita y mi tía con discapacidad auditiva. Ellas me sacaron adelante, mi mamá trabajaba incansablemente para darme lo mejor que ella podía. Y pues yo siempre fui una chica muy disciplinada en la escuela y todo, pero igual, la escuela pues ahí en la comunidad pues muy limitada la educación, ¿no? Entonces yo siempre quise hacer muchas cosas y hasta que tuve una edad adulta que pude mudarme a la capital del estado, fue cuando ya empecé a descubrir más y que pude hacerlo por cuenta propia, ¿no? Todavía era una chica joven, pero fue cuando me fui autodescubriendo un poquito. Pero eso es una breve reseña de lo que ha sido mi historia de resiliencia, por eso resiliencia es mi palabra favorita del mundo, yo creo. Porque por eso mi proyecto se llama Sanamente Resiliente, porque esa palabra para mí es, invaluable. De hecho, tuve un tema hace poco, porque ya sabes, con el proyecto social, etcétera, que se llama Sanamente Resiliente, hay muchas personas que me dicen qué debo hacer, qué no debo hacer, etcétera. Yo siempre he seguido mi instinto. Yo le puse el nombre que yo quería, que es Sanamente Resiliente, y me dijeron por ahí, es que no debes usar la palabra resiliencia. Y yo, ¿por qué no? O sea, me dijeron hace poco, te recomiendo quitar resiliencia del speech. ¿Por? Y yo, como, ¿por qué voy a quitar resiliencia del speech? Es mi palabra favorita, es mi historia de vida, es la palabra que me respalda como persona, como mujer, y claro que no la voy a quitar. Me dicen, bueno, es que las personas promedio no saben lo que es resiliencia. A ver, ¿qué es resiliencia? Me dicen. ¿Cómo que no voy a saber qué es resiliencia? Es la capacidad que tiene un ser humano, una persona, de adaptarse a situaciones complejas en la vida. Bueno, pues no lo saben. Pues se los voy a explicar. En cada vez que diga un speech con la palabra resiliencia, yo les explico qué es resiliencia. Para mí no es tema explicarles qué es resiliencia. Y lo voy a hacer siempre que quiera y pueda. Entonces, siempre voy a defender esta palabra y que me encanta, que se me hace muy bonita. Y como te digo, que respalda toda mi historia, todo lo que es Marieli. Y que poco a poco van a ir conociendo. Ya lo he estado mostrando también en redes un poco de lo que es mi historia. Y allá en Mundo voy a ir a hablar también de lo que es Marieli, de lo que es Cubiri, mi pueblo, y todo esto que me encanta y me fascina. Ay, me llegaron varias ideas a la cabeza. A ver, resulta que cuando estabas allá en Cubiri, decías de pronto ir a la cabecera municipal o al municipal o a la capital del estado, pues era como algo lejano y difícil de lograr diariamente. Y de pronto ya no nada más eso, sino que vas y conquistas en el Miss México Organization el título nacional. Y entonces de Cubiri, de pronto en la India, representando a México. Y primero Dios mediante, con la corona de Miss Mundo. O sea, más resiliencia que esa, ¿cómo se puede? Pues no se puede más. Exacto, exacto. Y justo así estoy trabajando en mi speech, hablar sobre esa parte de la resiliencia y de saber que yo vengo de ahí, de ese pequeño pueblo de no más de 500 habitantes,
y que voy a estar en esa plataforma como, ay, me puse otra vez, como Miss Mundo en la India, hablando de lo que es Marieli, hablando de lo que yo creo, abogando por mi proyecto social, es algo que me apasiona muchísimo y me emociona y ya quiero, o sea, estoy muy, muy emocionada. Fíjate que otra idea que se me vino a la mente apoyando tu idea, a ver, vamos a ver si se consigue, a ver cómo la conseguimos. Estaría muy bonito que trajeras un broche, no para todos los días, no para todos los días el broche, pero para algunos momentos, un broche que dijera resiliencia en inglés, resilience. Y eventual, a lo mejor el día del head to head, o eventualmente cada 4 o 5 días, que lo vean de repente, digan, ahí está la chica de la resiliencia. Y de pronto, cuando hablas del tema, pues es la chica resiliencia. Entonces estaría, no sé, se me haría como muy, muy correcto para apoyar el mensaje tan importante que le vas a dar al mundo. Me encanta tu idea, ¿eh? Totalmente. Siento que sí, yo creo que sí la voy a adoptar. Oye, ¿Cuándo te Marieli, vas? Tengo que estar ¿Cuándo el te vas? 7 de mayo. Bueno, pues hay que movernos para conseguir ese broche. Sí, 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 ya movernos. Sí, 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 ya oye, lo iremos buscando. pero Adelante, Rey. ese mensaje que nos acabas de compartir es muy bello porque Muy. honestamente yo no sabía de qué trataba tu proyecto, pero me llegó y la verdad es de que inspiras a muchos, me inspiras a mí, me inspiras yo creo que a niños, niñas que te están viendo y eso es muy bueno porque de eso se trata esta plataforma, de inspirar a más gente. Así es, totalmente, de ser inspiración, de ser motivación, de ser un rol a seguir para principalmente niñas y niños que me están viendo, que me siguen. En mi pueblo no tienes idea cómo los niños me ven, las niñas cada vez que van a eventos míos se pintan mi lunar, es Ajá, Ay, qué bonito. inspiración. No, eso para mí es invaluable, lo atesoro demasiado en el fondo de mi ser y ser ejemplo para ellas. Para mí es algo muy, muy importante ver en sus ojitos de ilusión cómo me ven como una figura a seguir y poderles decir yo, no hay imposibles, no te conformes por el simple hecho de haber nacido en circunstancias complicadas, que sí, obviamente me tocó nacer y crecer en circunstancias complicadas, pero eso no me detuvo. Y compartirles esa fortaleza, compartirles esa resiliencia, que pueden salir adelante y que tienen opciones, no solamente las complicadas que se viven en mi estado, como bien sabemos, de violencia, sino que hay muchas opciones. Hay buenos caminos por elegir también. hay Exacto. muchas formas en las que te tienes que rescatar y salir adelante de cualquier problema una y otra vez. La resiliencia la tenemos que aplicar todos una y otra vez para que la desesperanza no llegue. Así es, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Por, por acá nos dicen, Eduardo Miranda, qué bello que por fin lo representes. México te necesitaba. Gracias por haberte preparado estos años. Por acá nos dice Lalo Banda, Marieli, el día que te coronaste de mi Sinaloa, le comentaba a Cookies, a tu servidora, que me gustaba cómo te mirabas, muy al estilo de Estefanía Soto Torres, Miss Puerto Rico 2020. No lo digo con el afán de comparar, sino por imponente. Ay, cuando me coroné como mi Sinaloa, Sí, fíjate, cuando te coronaste como mi Sinaloa. ay, muchas gracias. ¿Sabes? Sí, me encantó ese, era un vestido blanco, obviamente, te digo, me encanta el blanco, de Will Medina. Y sí, totalmente de acuerdo, me gustó mucho el look. Dice acá Luis Jiménez, a la orden, claro que sí, con mucho gusto. Respondiendo a si se mete acá. Bueno, ahorita Luis, ¿le pueden compartir? ¿Tú le puedes Yo, compartir la liga? yo se lo comparto. Va. Por favor, para ahorita no estar aquí platicando y de una vez te la comparte y aquí tenemos a Luis. Bueno, por acá nos dice Almeric. Marieli, ¿habrá danzas del mundo? ¿Qué estado llevarás? Ya nos dijo que de Sinaloa en todo caso, ¿verdad? Sí, exacto, sí, habrá danzas del mundo y es una de las etapas que más me gusta también personalmente porque, reitero, soy orgullosa mexicana, orgullosa de mis raíces y voy a ir allá a bailar folclore, pues literal bailar creo que son 2 minutos aproximadamente o menos, no sé, porque somos como 130 chicas. Entonces imagínate ver 130 chicas bailar y presentar. No, son segundos, Marieli. Sí, ¿verdad? Entonces es un número explosivo, o sea, es algo muy, muy rápido que llama mucho la atención, una canción muy alegre y me encanta, es algo que ya me muero también
por representar allá. Porque sí es un baile, no nada más voy a como que hacer mímicas y movimientos, es un baile. El que Tienes que agarrar como la parte más poderosa del baile justo, para que ese cachito sea el que, con el que hagas erupción como volcán. así es, sí. No son unos segundos muy explosivos los que voy a presentar allá. Así es. Edman Jarrés, Marieli, toda la buena vibra para ti. Los comentarios son tan solo propuestas de la gente, no son un hecho. Las propuestas que te aporten, úsalas, las que no, simplemente tíralas. Así es, muchas gracias, Esma Carres. Besos. Y sí, o sea, realmente así lo tomo. Realmente, quien viene el comentario lo tomo. Sergio Ponce, no, y te digo, como tías de novio, o sea, todo el mundo opina y tiene la solución, de repente, y nunca les das gusto porque con los novios pasa. ¿Cuándo se casan? Y en la boda, ¿para cuándo en los niños? Y luego nace el niño, ¿y para cuándo la parejita? Bueno, ¿qué les pasa? Pues tías del novio, les digo que soy experta ganándome a la suegra, ¿eh? Así que... Anda. Y los quesos. Y la queja. Y aquí están los quesos. Luis, bienvenido, Luis. Luis, andabas camuflajeado, no te reconocía. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, director. ¿Qué tal? Director, ¿qué nos comenta de su candidata de México, claro? Buenas noches. Pues aquí enterándome que se enamora a las suegras primero. ¿Cómo ves? Pues, Y los quesos. Y los quesos. no sé si me escuchan. No sé si me Sí, escuchan. sí. Porque creo que Sí te escuchamos. Sí te escuchamos. creo que tengo que... Ok, buenísimo. No, pues nada, ¿qué les puedo decir? La verdad es que súper contentos con Marieli, emocionados porque nos faltan ya 3 semanas y 4 días para que ella se vaya rumbo a Telangana, India. Y la verdad es que trabajando muchísimo, trabajando mucho. Yo tengo que reconocer que Marieli ha hecho algo que muy pocas reinas han hecho. Digo, la verdad es que todas las reinas desde 2016 que tenemos la oportunidad de trabajar se han entregado al proyecto de Miss México y de Miss Mundo de una manera increíble, pero a mí me gusta decirle a Marieli que me sorprende mucho que es alguien que ella por iniciativa propia dijo, ¿saben qué? Yo voy a pedir permiso en mi trabajo. Ella pues ya tenía varios años trabajando en el sector educativo en Sinaloa, del estado, y afortunadamente, bueno, no sé si eso pueda decir o no, Marieli, pues yo ya lo estoy diciendo, que pues le dieron una licencia ahí para trabajar. Bueno, qué bien. Para dedicarse al 100% a su preparación. Dejó pues Culiacán para venirse acá a Ciudad de México y ha tomado miles de clases. O sea, la verdad es que está entregada al 100% a este proyecto y estoy seguro que este mes que viene para ella, mayo, va a ser un mes súper especial en su vida, no solamente por el hecho de estar en Miss Mundo, sino porque va a poder entregarnos, vamos todos a poder ser testigos de toda esa preparación que ella ha hecho desde que inició como Miss México y va a entregar el corazón allá en la India, ¿no? Con por supuesto, la organización Miss Mundo, que todos sabemos que realmente se fija mucho en eso, en la persona. Por supuesto, es importante la ropa, el maquillaje, los peinados, todo eso es importantísimo. Y ahí andamos tras Marieli, que lo tiene que hacer bien, que lo tiene que perfeccionar, que lo tiene que bla, bla, bla. Pero lo más importante es la persona, la personalidad, el la corazón, esencia. la presencia que pueda tener. Y creo que Marieli tiene mucho de eso. Así que bueno, feliz de que ya viene esto y listos para brillar. Sí, y se están dando las cosas y ahorita ya la gente está muy pendiente, ya empezaron los tops, ya empezó todo, ya empezó la efervescencia y me estoy dando cuenta que tenemos una candidata que tiene muchos poderes que iremos descubriendo poco a poco con el paso de toda la concentración y del certamen. Así es, totalmente. Y de los tops, la verdad es que a mí me gusta, por supuesto me gustan, ahí los veo y todo eso, pero siempre les digo a las chicas, el único top que me interesa
que vean el único top, y sin demeritar lo demás, el trabajo de los fans y las favoritas, etcétera, pero el único top por el que vamos a aparecer es el que tenga ese papelito que saque esa noche así. Ay, sí. Julia, ese top es el único que me interesa. Pues que si no aparece en el de Perú, en el de Brasil, en el de Filipinas, en el que no sé qué, que voten por su favorita, que pongan a sus consentidas en primer lugar, adelante. Lo importante es lo que va a suceder esa noche en Telangana, India, ese 31 de mayo, y lo que va a estar en ese top que tenga la señora Morley cuando lo esté anunciando. Lo demás, pues es parte del show, parte de la diversión y parte de la experiencia, ¿no? Es que eso es, Luis, eso es definitivamente, y se los digo a las candidatas. Nosotros creamos contenidos y nosotros creamos de mil maneras las cosas, pero a manera de diversión. No sé en qué momento se considera que lo que diga creadores de contenido es como lo oficial. Jamás. Eso jamás va a ocurrir, porque es a partir del fanatismo para la creación de contenidos, pero de repente ya, como les digo, nadie va a decidir nada, nos toca ser espectadores y hay que apoyar desde lo positivo, pero de repente se confunden todos los conceptos y acaba esto en el reino del revés, pero tienes mucha razón y qué bueno, pues lo que cuenta es la lista y el hot pick que tenga quien va a estar anunciando esa noche a las finalistas. Totalmente, totalmente, pero bueno, aquí andamos, muy contentos. Así es, qué gusto, qué gusto. El trabajo de Rey David, que bueno, aprovechando que anda por acá, ¿sí? Pues agradecerle porque, digo, las chicas han estado, como te decía, Angie también, ya la entrevistaste, estuve viendo la entrevista que tuviste con ella, y son reinas muy entregadas, son reinas que están al 100% de su tiempo, de sus capacidades, de todo su corazón, preparándose para el concurso. Se nos juntaron los concursos, tenemos 4 concursos corriendo al mismo tiempo de los concursos que nosotros manejamos, y ellas están al 100% entregadas. Y bueno, pues aquí Rey David en particular trabajando la parte de pasarela con ambas, y se ve una evolución, se ve un crecimiento importante. Obviamente ellas han tenido profesores, coaches, Mariela ya contó 8 años de trayectoria, Angie ya contó también varios años, ya la vimos cómo ha ido evolucionando, y todos los coaches que han tenido pues forman parte de ese crecimiento, de esa evolución, y se les agradece todo el apoyo que se ha dado en todo ese momento. Pero bueno, ya estamos en la recta final, estamos llegando a poner la cereza del pastel, y bueno, pues aquí con el apoyo de Rey David, pues para brillar esa noche, ¿no? El apoyo de tanta gente. ¿Cómo te sientes, Marieli? Corrección a mi querido director, no tengo 8 años de trayectoria, ¿eh? ¡Más! ¡Dios mío! No, en certámenes de belleza realmente tengo menos, porque para recalcar, o sea, terminé el anterior del Universo. ¿Hace 8 años? Pues hace 8 años, mija. Pero regresé a mis estudios, y entonces terminé mi carrera y empecé a trabajar profesionalmente como modelo, o sea, no como reina de belleza, el certamen. Después empecé a trabajar en educación en mi estado, y hasta el 2024 volví a los certámenes de belleza. Entonces claro, tengo ahí en total toda como esa trayectoria, toda esa experiencia es lo que te ha hecho ser la mujer completa que hoy eres y que va a ir a la India a representarnos. Entonces, sí. Qué bueno que estés guapa, qué bueno que estés alta y flaca. A mí me encanta eso, ya te lo he dicho 1000 veces. Pero, pues, qué mejor que seas una mujer preparada, con una carrera profesional, manejando idiomas, con experiencia como modelo, con tu proyecto social, con tu palabra favorita, resiliente, con todo eso que te ha dado la vida todos estos años. Y lo más bonito, tu historia que has contado de Cubiri, de la mole, me encanta, ya sabes, de cómo saliste de allá, de cómo tomabas tus clases, de lo que la historia. Hay tantas historias que tiene Marieli, chicos, que de verdad siempre descubres algo nuevo en ella. Ayer antier nos estaba contando que, imagínense, o sea, a pesar de que es una chava muy joven, ella decía que yo voy a contar todo lo que nos cuentas, Marieli. Sí, adelante. ¡Venga! Ella viene de Cubiri de la Mole, que es una ciudad como de 500, bueno, un pueblito de 500 personas más o menos. Entonces decía que cuando le dejaban tarea, ella tenía que ir a un ciber en otro municipio, tenía que viajar para conectarse, para hacer su tarea en la computadora, en ese ciber, rentar la máquina, pagar internet e ir y venir para hacer su tarea. Imagínense, digo, todos tenemos unas historias en casa de superación que hemos salido adelante. Pero qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil que tenga que ser así para hacer una tarea, lo que tal vez cualquier persona lo pueda hacer en casa, y que hoy esa mujer va a Miss Mundo a representarnos a los mexicanos.
Yo creo que este tipo de historias va a enamorar a cualquiera, va a enamorar a los medios de comunicación, por supuesto a la organización, a los fans, y es mucho lo que tenemos para ir a presumir ahora mismo. Oye, Luis, ¿y cómo ves si le conseguimos el letrerito así, un muy bonito, que diga resilience? Pero hay que conseguirle varios para que les deje de recuerdo al amor. Pues como 150. A los de producción, a los camarógrafos, no solo a las mises, o sea, hay que conseguir muchos, que sea algo que esté presente, pero fuera de relajo, o sea, sí me gusta mucho la idea, está muy padre que traiga aquí su distintivo. Pues déjanos que lo produzcamos en Coronas de la Belleza y te lo regalamos. ¿Nos aceptan el regalo? Felices. Marieli, ¿sí? ¿tú? Yo feliz. Para movernos ahorita y conseguir la mejor forma de conseguir 150 al menos, para que te lo lleves y la chica en inglés, ¿no? ¿Está bien que diga resilience? Por supuesto. Sí, que sea resilient. ¿Ay, quién se fue? A ver. No los oigo. A ver. Ya, se nos fue el audio, es que se salió este niño rey y ya. Ok. Que todavía, ya que nos vamos a poner a pedir, creo que estaría muy bonito que dijera Resilient y una banderita de México, como para bueno, pues se sepa, ¿no? Que si no se puede la bandera, pues no pasa nada. Y que cuando gire saque chispitas. Y que prenda luces negras. Sí, Resilient. No, vamos a hacerlo ahí. Ahí estaremos en contacto para que quede así muy, muy correcto, porque todas esas cosas suman, ¿eh? Suman bastante. Claro, sí, totalmente. Yo también creo. Y amé la idea de Resilience. Me encanta meterme en camisa de 11 varas, porque ahora ya siento más presión por el Mismundo que Marieli. No creo, pero... No creo, estoy bromeando. Pero somos buenas manejando la presión, no te preocupes. Sí, claro. Sí, la mía, la arterial, a mi edad, ya con esta que maneje, me va muy bien, Marieli. A ver, vamos a ver qué están por acá comentando. Acá se ríe Adeline. Luego por acá nos dice Francis Molina, como colombiano, debo decir que esta chica de México se me hace que tiene una humildad y una sencillez de esas que le encantan a la Morley. Felicidades, mexicanos, por esta linda Miss. Gracias, Francis. Besos, Francis. Por acá nos dice Tony Carmona, excelente y hermosa representante de México en Mismundo. Un gran abrazo desde Mexicali, Baja California. Muchas gracias, Tony. Adeline Bernard dice, ¡ay, no, qué emoción! Vamos a ganar la segunda con Marieli. Mira, pues el objetivo es llegarle por varias partes a esa corona. Para eso me estoy preparando. Por acá dice Ricardo López, hermosa Marieli, te apoyo y eché el ojo desde que te miré por primera vez. Eres un ser humano de los que necesita más el mundo. Ay, muchas gracias, Ricardo. Y mira por acá, Almeric, Luis Corso, chiquito papá, que vaya al Mr. Supra y nos muestre todo eso que Dios le dio. Pues Luis, que te autobufandes el año que entra. Por acá dice Diego Armando Cruz, Luis Corso cada día más guapo, mira, toda la fanaticada. El montón de fans que tienes, Luis. Montón. Y los queso. A ver, por acá dice Oscar Lauren, wow, he quedado shocked, una historia de éxito y superación. Yo también vengo de un pueblo de 800 personas de origen francés en Veracruz. Comprendo lo que dices perfectamente. Por acá nos dice José Barajas, arriba del norte, saludos desde la tierra de nuestra primera Miss Universo, desde Mexicali, entonces. Lalo Banda, eres una gran y grata sorpresa, Marieli, se nota la evolución, te irá muy bien con tu preparación y el favor de Dios. Así será, así es, Kenny. Dice, vamos, Marieli, tú y Sudáfrica top 2. Muy, muy guapa y preparada la chica de Sudáfrica, by the way. Lo reconozco. Está muy bien cuando hay competencia y dices, bueno, cada quien dará lo mejor de sí misma y nos vamos con todo, cada quien a ganárselo, el objetivo que trae cada una. Claro, pues creo que es muy importante reconocer cuando hay chicas preparadas en todos los aspectos, pero también reconocernos a nosotros mismos. Y yo decir, ok, esa chica está preparada, la veo como competencia, pero yo también sé que soy fuerte y que voy como competencia para las demás. Entonces, creo que eso es muy importante también. Tienes un factor importante. Hace muchos años me decían en un concurso que siempre les platico porque para mí fue como la demostración de que los problemas y los obstáculos estaban aquí más que afuera.
de pronto me decían, pero es que fulano, porque es que mengano, pero es que el otro habla 4 idiomas, pero es que tú no. Dije, pero yo sé lo que soy y lo que voy a lograr y lo que puedo hacer. Entonces cuando ganas dices, las barreras que yo misma tenía en mí, adiós, bye. Y a triunfar se ha dicho. Exacto. Y además, como te digo, son muchas cosas, muchos factores que pueden influir en esa decisión de a quién le da la corona Julia Morley. Pero además es eso, o sea, saberte merecedora y como decir, puede ser un cúmulo de muchas cualidades que te hacen única y que te hacen brillar y que te ve la directora o te ve la producción y dicen, es que esa chica tiene algo que no sé, que además de su belleza física y su 1,80, Además, además, sí. no, sí, o sea, es eso que te hace brillar y resaltar entre una multitud de mujeres hermosas y talentosas, claro. Y es que lo acabas de decir, el 1,80 y la esbeltez y lo modelo y todo atrapa, pero la cuestión es mantener la atención y que digan, sí, descubro lo poderosa que es. Claro, así Porque es. altas y delgadas hay muchas, no me tocó ser una de esas, pero altas y delgadas hay muchas, pero la cuestión es luego, a ver, también soy mis mundo. Así es. Por acá nos dice Almeric, Marieli, ¿ya estás preparada emocionalmente para la mega concentración de un mes? Le pregunté. Sí, totalmente. Creo que ya lo respondí hace un momento, Sí. que es muy importante. En mi caso, creo que el hecho de ser yo auténtica va a aligerar la presión, porque nunca voy a estar aparentando lo que no soy. Entonces, siempre es dar lo mejor de mí, ser espontánea, mostrarme feliz, porque realmente voy a estar feliz de estar allá demostrando quién soy y toda mi preparación y mi evolución y lo orgullosa que estoy de representar mis raíces, ¿no? Entonces, voy mentalizada a eso y voy mentalizada a que voy a dar lo mejor de mí en cada reto, voy a dejar todo en cada reto para sobresalir en cada uno de ellos. Entonces, sí, voy con esa mentalidad. Y recuerden, no sé si sepan, pero yo en el primer certamen que participé por allá en el 2018, 2017, 18, ¿cuándo fue? ¿En el 17 o 18, 18? en el 18. 18, fueron 2 meses de concentración y de mucha presión y de actividades muy extremas y de televisión, etcétera. Tú sabes que ese ambiente es muy exigente y desgastante a veces. Entonces, creo que esta Marieli está mucho más preparada mentalmente también para un mes. Y si esa Marieli, jovencita, sin cero preparación, de 21 años, pudo lograrlo en 2 meses, creo que yo también. Y voy a dar lo mejor. Incluso voy a dar lo mejor porque obviamente no voy a bajar la guardia ni me voy a confiar y voy a decir sí, porque lo hice en 2 meses allá en México, lo voy a hacer allá en la India. Nunca voy a bajar la guardia. Es solo un apoyo para recordarte que puedes con eso y más. Exacto, totalmente. Así es. Por acá nos dice Edman Jarrés, eso te hará brillar, eso que te hará brillar es tu autenticidad. Ay, muchas gracias, Macarres. Por acá nos dice Love Music World, ¿qué consideras que el Miss World vio en ti o qué ves en ti que te hace ser una Miss Universo no, Miss Mundo? ¿Y qué mensajes le das a las mujeres jóvenes? A ver, primero, yo voy a Miss World, o sea, el asunto sería qué vio Miss México en mí. Ajá. Entonces, para presentarnos, ¿no? Es lo que quieres decir, Music World, ¿no? Sí, no, si no ahorita te menciona que cómo te vas a llevar la corona de otro certamen, pues a ver, ¿qué pasó? Ubiquémonos, chicos. Pero bueno, en sí, ¿qué mensaje le daría a las mujeres jóvenes que luchen por sus sueños, que no se conformen, que nunca acepten un no por respuesta y que sigan el buen camino, que hay muchas opciones? Como bien dijiste ahorita, hay opciones, probablemente es el camino más largo, el más complicado, en el que necesitas ser más resiliente, pero eso es lo que fomento yo, esa resiliencia, esas ganas de ir por tus sueños y de trabajar en ti, de dar lo mejor de ti y para la sociedad. Eso les digo. Claro, no a la victimización, sí a la resiliencia, Exacto. por supuesto. Acá nos dice Adeline Bernard, a ponerse 2 sueros multivitamínicos desde ya. Tenemos que ganar todos los retos o mínimo estar en el top 5 cada uno. Oiga, la automedicación no, ¿eh? No, o sea, obviamente es cuidarse mucho en este ambiente. Cuido mi cuerpo, que es mi templo, mi mente, todo, porque obviamente, como te digo, tengo muchas clases donde expongo mi cuerpo, mi mente, mi alma, todo, ¿no? Al límite.
Entonces sí tomo mis suplementos, mis vitaminas para mantenerme saludable y eso es algo que también me voy a llevar a la India para mantenerme al 100% siempre. Yo no me puedo permitir enfermarme ahorita, la verdad. Y un botiquín, Marieli, es Ajá, básico, ya lo sabe Luis, eso es muy ¿verdad? Un importante. botiquín. Sí, Luis se fue a otro planeta, parece. Las benditas de los pies. No, aquí ando. Yo digo, la verdad, totalmente sí tiene que llevar un botiquín ahí de emergencia y todo su kit de supervivencia. Hasta Este, con antidiarreico, porque en la India no sabes qué le puedan dar. Sí, complicadón. Pero bueno, chicos, yo la verdad solo quería saludar un ratito. Gracias, Cuquita, por la Gracias a invitación. ti, A Luis. Yeli, a Angie, a Mauricio. Falta María, que se va a Top of the World ya en unas semanas también. Gracias, te dejamos con Marieli. Ella es la reina. Por favor, entrevístala y que todo México y el mundo sepa la reina que tenemos. Gracias por tu presencia aquí, porque es el apoyo muy grande para tu reina, que estés aquí con ella en este en Todo el vivo. equipo de Miss México está por acá presente con ella siempre. Sale, pues. gracias. Siempre. Saludos. Abrazote, Luis, cuídate. Pues mira, tu director aquí, muy contento, muy apoyador y me encanta. Sí, los quiero mucho, me apoyan mucho y ahí están siempre, siempre al pendiente. Obviamente hay muy buena comunicación y me encanta eso, como te digo, yo soy una mujer que siempre digo lo que pienso, lo que opino, como la vez que me dijeron esto de que cambia tu speech de resiliencia o el título y tal, yo no, o sea, siempre voy a decir mi opinión y lo que yo quiero de una manera respetuosa y diplomática, ¿no? Entonces, eso es algo que me ayuda mucho en mis relaciones y con ellos todo ha fluido muy, muy bien y estoy muy contenta con la organización, la verdad. No pues pude... ahora hasta un pin te vamos a regalar. Ay, muchas gracias, Cookies, de verdad. Estoy pensando en uno que no hagamos en el taller de orfebrería, porque me gustaría más que fuera algo como en acrílico, muy lindo, muy bonito, muy claro. Okay, porque puede ser muy artesanal, muy metálico, pero poco legible. Entonces, me voy a poner a buscar por todo el mundo gracias a los servicios de venta por internet y me encantará obsequiarte 150, llévatelos, Marieli, y es una manera de abrazarte en tu proyecto. Muchas, muchas gracias, Cookies, de verdad, por esto. No me lo esperaba, la verdad, qué bonito. Y Con qué cariño. bonito más por el hecho de la palabra resiliencia, que creo que, si no me equivoco, tú también la compartes. Sí, Se ve he que pasado he necesitado serlo. resiliencia, claro. Transmites resiliencia y eso me gusta mucho reconocerlo en las personas. Ya lo saben mis joyas, obviamente, digo, no engaño a nadie, soy un actor interpretando a una reina de belleza, pero el personificar a esta reina de belleza a mi edad, en mis tiempos, con mi emoción como la traía, sobreviviente del COVID, de una etapa mortal muy, muy real, lo tomé como un reto para crecer y fue una prueba grande de resiliencia de mi ser humano, porque había regresado de la gravedad de una fibrosis pulmonar. Entonces, cuando se me presenta todo esto, dije, pues este es un homenaje a la resiliencia que tengo, y si como actor la interpreto y me divierto y la disfruto e inspiro, bienvenido sea en el nombre de Dios. Y entonces resulta que pues aquí estamos. Entonces me fluye y me dan ganas de decirte, yo te regalo los pins, estamos para sumarnos a los sueños de los demás. Así es, así es. Y qué bonita historia, qué bonito mensaje. Y justamente por algo estás aquí. Y qué bonito que te sumes a esto, que te sumes a esta causa y al apoyo más que nada, porque claro que se necesita, y más que nada de los mexicanos, o sea, apoyarnos entre mexicanos es muy importante. Entonces, hay que hacerlo, amigos, hay que unirse. Hay que hacerlos, hay que y hacerlos. Den el beneficio de la duda también, ¿verdad? ¿Cómo? Que también den el beneficio de la duda, digo, a los fans también. Pues, no, te voy a decir algo. A mí me ha tocado que la mayoría de mis proyectos no han creído en mí y con hechos me he encargado de decir, al principio decía, voy a triunfar para restregárselo, se vale, pero ahora resulta que no, dice, no restregues nada, inspira a través de, ok, yo a pesar de ti logré llegar a donde he llegado, no te voy a reclamar, pero espero te inspire mi resiliencia. Así es, totalmente de acuerdo con lo que dices. También es de humanos quererte desquitar, pero poquito a poquito vámonos quitando esa toxicidad. Sí, o sea, no, o sea, de mi parte no va por No, ahí. Pero... no, tú eres buena. Yo sí era bastante perricholi. Yo sí tenía mucha perricilina, se me ha ido quitando. Naturaleza humana, Cookies, está bien. Naturaleza humana. Era más canina que humana. Como dicen por ahí. En vez de cornflakes, yo me echaba unas croquetas campeón.
Pero he ido No, pues, cambiando mi dieta y mi actitud. está bien, está bien. Sí, sí, nos comunicamos para el proyecto PIN. Y bueno, le damos unos mensajitos más, ya también para que descanse, Marieli, porque traes un día bien pesado. De hecho, sí, o sea. Sí, 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 dice acá Almeric. Marieli, me refiero a no dormir, a lo de la concentración, a no descansar, a andar en tacones todo el día. Un día en deportes, otro en danzas, otro en oratoria, otro en modelaje, etcétera. Sí, justamente, pues haciendo ahorita, ¿eh? Sí, 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 sí. Está haciendo un entrenamiento muy real. Ujú, Edman exacto. Jarrés. No me acordaba de los retos que ponen en Miss World. ¿Qué opinas de ellos y cuál crees que es la finalidad de estos retos? Ya medio nos lo platicó. Sí. Francis, ¿y cómo vas con el inglés? Sabemos que el mismo mundo es muy importante que la chica hable inglés. ¿Cómo va ese tema, Mariel? Y lo estoy practicando la oratoria en inglés, obviamente debemos pulir esa parte muy muy bien para todos los retos, pues principalmente para el cara a cara, pero Así sí, es. llevo clases también arduamente en donde pues el teacher obviamente me pone retos, todo oratoria en inglés. Entonces sí lo estamos puliendo también muy 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 bien. Porque me atrevo a decir que en español la oratoria a veces se nos complica, ahora imagínate en otro idioma que no es el natal. Pero algo que sí quiero resaltar mucho es que no quiero quitar mi acento latino. Quiero que la gente me escuche hablar y que digan, ah, es mexicana. Está hablando en inglés latino, digamos. Ajá, sí, o sea, Ya. me gusta, por ejemplo, escuchar a Salma Hayek y que digan, es mexicana. También me gusta algo de los hindú que los caracteriza, es que cuando tú escuchas a Y un se hindú escucha hablar, muy lindo. sí, sabes que es hindú, porque ellos mantienen su acento característico. Entonces a Ujú. veces me dicen de que hay el acento tal. Ok, o sea, lo voy a mejorar un poquito, pero me gusta escucharme mexicana, escucharme latina, la verdad. Fíjate que cuando me ha tocado preparar chicas, por ejemplo, de Campeche, o me ha tocado chicas de Yucatán, me dicen, pero me gustaría neutralizar el acento. Les digo, pero ¿por qué si representa su tierra? Si fuera actriz de doblaje o noticierista, ok. Pero es una reina de belleza que representa a su pueblo, a su país. Exacto, así Y es. les digo, no le quiten el acento, déjenla costeña, déjenla como sea, y ya cuando se dedique a hacer doblaje, entonces, Claro, sí. obviamente se Pero tiene bueno, que entender, tiene que ser fluido y conciso, pero sí, o sea, me gusta mucho el acento latino. sí, así es. ¿Nos puedes compartir algo en inglés ahorita o lo dejamos de sorpresa para después? Pues les puedo compartir un poquito, si gustas les hablo del proyecto social, lo que gusten. Sí, platíganos tantito porque sé que esa espinita la traen clavada muy profunda. Okay, guys, okay. Let's start it. I'm going to talk about my Beauty with a Purpose project. It's called Sanamente Resiliente. And for those who don't know, I've been working in education for several years in my state as an administrator educational. So because of that, I started with my Beauty with a Purpose project. And mostly we focus on raise awareness and promote mental health care in education. Because in my state, you know that we lack so much about, not only my state, in my country actually, we lack so much about mental health care in education, and we need to promote and raise awareness about it around this. And yeah, we started with Sanamente Resiliente um, 3 years working in that, and I'm really proud about it. And that's I want to share to the world in this world, advocating for mental health care in youth and giving the opportunities and the tools to take care of that matter and in their life, in every aspect of their life, and yeah, to take care about it. And in every curriculum, schools also include a subject to speak about mental health care, you know, because I believe that it's really important, and we lack so much about it in our country and in the world actually.
Muy bien, bravo chicos, ya vieron que el inglés lo tiene, está su acento latino, pero se puede defender muy bien para el head to head, chicos. Claro, obviamente me agarraste en curva, no sabía que me iban a preguntar cosas, pero sí, o sea, obviamente mi acento ahí está y seguimos puliendo y seguimos mejorando y claro que yo voy a representar a mi país como se debe, obviamente en otro idioma y sí, o sea, con mi acento y lo que quieran, pero lo voy a hacer en inglés, Es claramente. parte de tu autenticidad, Sí, sí, punto. Ujú, ¿Para qué te quieres poner a hablar como Shakespeare si no es el caso? así es. Almeric, Marieli, ojalá el mes de concentración no sea pesado y cansado. Pues creo que es como imposible eso, Almeric. Dice, Sí, porfa, siempre feliz y sonriente como te vemos ahorita. creo que sí va a ser cansado, pero algo también que me caracteriza es que siempre soy muy sonriente y dando lo mejor de mí y mi vibra y mi energía creo que no se apaga porque eso viene de aquí. Además, un mes pesado, pero es el único mes donde va a ser México en Miss Mundo. Entonces, Así es una es, experiencia totalmente, única. totalmente. Iván de los Ojitos Pispiretos dice, si te hicieran la siguiente pregunta, ¿cómo la contestarías? Para ti, ¿qué es México y qué nos ofrece tu país para el mundo? México para mí es diversidad, es felicidad, es comida, son tradiciones, es mucha culturalidad y bagaje histórico. Entonces, creo que eso es lo que yo compartiría para el mundo, no solamente la belleza mexicana, la inteligencia mexicana, sino también toda la historia que tiene México para compartir, todas las tradiciones que tenemos y que somos un país muy, muy cultural, mestizo, hecho de, pues, de muchas tradiciones, de obviamente la colonización de varios países, pero que eso nos hace mexicanos y estoy muy, muy orgullosa de transmitir eso y poderlo hacer en una plataforma tan importante como lo es Miss Mundo. Y allá en otro país, claramente, que también la India tiene mucho bagaje cultural y tiene muchas Mucha tradiciones, mezcla también. mucha mezcla y es algo que nos hace como un país hermanos, creo, a la India y México, que también es un país muy alegre, que danzas, baile, tradiciones, trajes, tú sabes, you know, iba a decir. You know, I know that. A veces cuando hago el switch en el lenguaje sí me pasa el Spanglish, pero Te sí. quedas, claro. Un homenaje a Selena. No, no es Una, cierto. claro. Para los Tex-Mex. Por acá dice Love Music World. Me gusta la mentalidad que tiene la Miss. Cada vez son más preparadas y en todos los aspectos. Eres hermosa por fuera y por dentro. Ay, muchas gracias, Music World. Y no sé cuál es tu nombre. ¿Cuándo partes a la India? Dice Fergie Caballero, para darte el apoyo desde el día 1. Ay, parto, o sea, tengo que estar ya el 7, creo que el 4 aproximadamente, 4 de mayo. Pero Sí, les porque pasaré son información. una o dos escalas. Ajá, sí, está Y si larguísimo. hay despedida, pásenos para replicar y todo, repostear y esté la gente en el aeropuerto si vas a hacer despedida. Ujú. Claro, sí, yo les... Marieli, Vanessa te ha ayudado a preparar tu proyecto para la competencia, dice Almeri. Mi proyecto ya estaba estructurado y ya venía trabajando con él cuando yo llegué a Miss México. Vanessa nos ha ayudado mucho, más que nada cuando estuvimos en Miss México. Tomé clases de oratoria con ella, sí nos dio como que consejos respecto a nuestro Beauty with a Purpose Project y todo esto, pero o sea, te digo, mi proyecto ya estaba hecho. Entonces, sí, obviamente da detallitos de que pulir esto, mejorar esto, pero sí, o sea, Vanessa en sí nos ha ayudado a todas las chicas en general en este formato de Miss México. Acá nos dice Oscar Lauren, soy el esposo de Cuquita al escuchar que Coronas de la Belleza se comprometió a llevar los anuncios resilientes con chispitas y todo. Marco Antonio, están bromeando, Marco Antonio. No te están robando el lugar, mi vida, hermoso. Ah, sí, Oscar, me puedes ocasionar un divorcio. Oscar Lauren. Sí, es tu esposo. No, mi esposo está acá dormido, mi amor. Sigue dormido, mi vida. Gracias, Oscar. Soy muy discreta Saludos. y muy fiel, además. Y me río de nervios, no de que me esté burlando de mí mismo. Por acá dice Edman Jarrés. Marieli, vas fuerte, resiliente, con convicciones fuertes, crece en ti y además naturalmente hermosa, cero poses. Sí, nos encanta. Ay, muchas gracias. Besos, Ed. Lalo Banda, Marieli, ¿qué destacas de la chica que comenzó 8 años atrás, que te ayudó a ser la mujer que eres hoy? ¿Qué más que la resiliencia?
la verdad, y la tenacidad de nunca rendirme, de luchar por mis sueños. Y como te digo, respecto a mi contexto y a mi historia, todo ha sido el triple más difícil que una persona promedio. Y no me di cuenta de la complejidad de mi vida hasta que salí de mi pueblo o de Guasave en sí y empecé a compararme con las demás personas que decían, bueno, es que ella estudió en un colegio bilingüe y tal, etcétera, o ella no tuvo dificultades para hacer sus tareas, o ella sí pudo estudiar danza, o etcétera, cosas que yo obviamente no pude hasta que ya fui una persona adulta. Y lo mismo ya siendo una mujer consciente y sabiendo que quería luchar por mis sueños, sabía que iba a ser más complicado y sabía que tenía un camino más largo que recorrer y que iba a ser pesado, pero tener claro tu sueño y tener claros tus objetivos te ayuden a alcanzarlos, así sean los más complicados del mundo y así sepas que te vas a tener que esforzar el triple por aprender otro idioma o por mejorar el acento, por ejemplo, o por sanar esas cositas que decían, no, pues es que yo quería ser bailarina, pero nunca pude porque pues era en un pueblo, etcétera. Pero ahorita estoy bailando folclore, por ejemplo, y los maestros me lo reconocen y me dicen, es que sí tienes dotes de bailarina. Y digo, pues es que yo siempre quise, siempre quise, pero no podía. Entonces, esa resiliencia de luchar por lo que yo quiero, aunque sea un tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Probablemente sí va a ser complicado, va a ser difícil, pero nunca es tarde. Entonces, eso le reconozco a esa Marieli de nunca rendirse y siempre luchar por sus sueños, así sean los más complicados del mundo, pero con esa resiliencia, como una flor naciendo entre el pavimento, me abrí Ay, camino. wow. Sí. Flor de Pavimento, también otro Flor de proyecto social. pavimento. No, pues Sí. es que ya está por ahí en un speech. Sí, claro. ¡Ah, qué maravilla! Sí, está excelente esa frase, me gustó mucho. Pues ojalá en la India estén viendo ahorita esta entrevista, no ahorita, la puede estar diferida, porque ya andan quejándose unos que quieren que no, que a la mujer la cosifican los certámenes. Chicos, la historia de vida de Marieli habla de una mujer empoderada a través de su preparación de vida, en donde tiene que ver la reina de belleza también, chicos. Así que, Así, ¿cuál cosificación de la mujer en los certámenes de belleza? Para nada. para nada. Qué Tienes bonito que hablas nomás. inglés. Dice aquí, qué bonito hablas inglés. Muy Ah, bueno, sigue así, dice Love Music World. seguimos perfeccionándolo, claro, porque quiero estar a la altura de todas las que fueron Oscar a colegio Lauren. bilingüe. Sí, claro. Oscar Lauren. Oh my God, she's very fluent in the language. Sí, Ay, así thank es. you so much. I'm El giving que se my best. esfuerza triunfa. Dice Edman Jarres. And the new Miss World 2025 is México. Ay, wow. Decretando, decretando, chicos. Lalo Banda dice, Marieli, no más no pruebes la comida callejera, te queremos sana, salva y bien coronada. Muy bien, No creo que nos lleven a a comida callejera. la callejera, sí. No, chicos, ni modo, ni no le anden ofreciendo acá en México también tacos de suadero ni nada. Que están Tiene, riquísimos. me encantan, son mis Me favoritos. encanta, sí, amo la comida en sí. Sí. Francis Molina, si pudieras decir algo a la Mariel cuando era niña, ¿qué le dirías? Pues ya medio le platicó. Sí, eso le diría justo. Y Adeline Bernard, por último, dice, ay, Marieli, yo te miro como una Virgen María, eres tan hermosa y con bonita aura. Ay, qué hermoso. Ay, muchas gracias. Me encanta también lo de Laura, me gusta mucho. A mí el otro día que me andaban sacando que Virgen, me preguntaban que de cuál pastorela, pues no. Pero pues ni modo, chicos, la parte virginal se lleva y se porta y también hay que usarla Claro. eventualmente. Así es. No me anden levantando falsos, ni cosas, ni me anden difamando, ni nada. Mariela, un placer conocerte. Gracias por permitirnos que estés aquí en esta plataforma. También a Luis, a Adán. Muchísimas gracias, chicos, por su confianza. Ya saben que aquí estamos para abrazar, apoyar y unirnos en solidaridad con todas nuestras representantes en el extranjero. Así es de que, Marieli, esta es tu casa para apoyarte en lo que necesites. Muchas gracias por la oportunidad, por la plataforma, a tus seguidores que estuvieron aquí al pendiente. Vi solamente comentarios positivos, qué bonito que tengas una plataforma así. Hay que incentivar más eso. Y gracias por la ventana, por la oportunidad de estar aquí compartiendo un poquito de lo que es Marieli. Yo sé que me he guardado mucho de mi persona, pero ya lo estoy sacando poco a poco y allá en Mis Mundo lo van a ver también. Probablemente en otro idioma, amigos, pero
Sí, pero la vamos a ver. Pero lo van a ver. Entonces, sí, estoy muy, muy contenta y muchas gracias por... Te voy a mandar mi teléfono en el Instagram para que estemos en contacto para el tema de los pines. Claro, claro que sí. Yo encantada y muchas gracias por el regalito, de verdad. No me lo esperaba. Muchas, muchas gracias. Un detallito que puede hacer que sientas más el abrazo cálido de Coronas de la Belleza. Muchas, muchas gracias, Coronas de la Belleza. Les mando besos a todos. Besos hermosas, seguimos en contacto, pasa buena noche y un inicio. Ah, no, es que no es domingo, es miércoles y que siga la semana muy bien. Todo el día he pensado que es domingo, qué cosa. Sale, vale, Bueno, gracias, muchos Coti. besos, Bye. cuídate, hasta luego. Ay, chicos, qué linda, qué bonita sorpresa, qué gran representante tenemos. Vamos a estar siguiéndole la pista. Es un placer de pronto podernos sumar con detallitos a un esfuerzo que haga nuestra candidata. Es un cachito de México lo que se va a llevar con esa palabra resiliente, un cachito de todos ustedes, de mis joyas, porque donde va Cuquita, ahí van sus joyas. Es como una mamá pata y atrás todo el paterío, que son mis joyas de la corona. Ahí vamos en esta aventura de la vida, que son los certámenes de belleza. Es Manjarres, sí, un gran placer. Mariel y Jorge, qué hermosa entrevista, felicidades, gracias, Ed, muchísimas gracias. Y por acá, bueno, ya está lo de la Virgen, ya está lo de todo, chicos. Bueno, pues miércoles, mitad de semana, la pasamos increíble, maratón de miércoles, por eso creo que es domingo, pero es miércoles, mañana jueves, hay tantas cosillas que hacer, viernes, sábado, domingo. El domingo, de una vez les digo, para el domingo, chicos, para el domingo, a ver, permítanme, para el domingo tenemos, de una vez, Marco Antonio va a hacer los posts, pero para el domingo 13 de abril, tenemos, que es domingo de Ramos, dice aquí, como 10 veces para que se me salga, se me exorcice la vida. Aquí dice a la 1 p.m., miren, a la 1 p.m., ¿qué creen? Que la chica de Miss Cosmo, Grecia, la chica de Miss Cosmo, Grecia, habla español. Entonces, muy linda, ella y su director se comunican con Coronas de la Belleza para, por favor, entrevístala, queremos que Latinoamérica conozca a Miss Cosmo Grecia. Pues va a estar el domingo. A la 1 de la tarde, porque pues para que no sea tan tarde ahí en Grecia. Entonces, a la 1 empezamos con maratón, ¿eh? A la 1 va a estar Miss Cosmo Grecia. A las 2:30 de la tarde del domingo, vamos a tener a David Ángel, Mr. Universe México, que quedó de virrey allá en Colombia el año pasado. Luego vamos a tener a las 4 de la tarde a los directores de esta nueva franquicia en México, de Mr. Universe International. Y luego a las 5:30 vamos a tener a Jonathan Beiza, que es el director en Venezuela del Miss Cosmo. Entonces, ahí va a estar Jonathan Beiza. Y a las 7 de la tarde tenemos a Isabel Chávez, que es Miss Universo Baja California Sur, chicos. O sea que el domingo a la 1, a las 2:30, a las 4, a las 5:30 y a las 7 de la tarde. 5 en vivos vamos a tener el domingo. Estoy peor que Marieli. Me toca vitaminar, ensuerar, suero. Y echarle muchas ganas para tener este domingo tan intenso con todos ustedes, que es un reverendo placer. Chicos, les quiero mucho, pásensela muy, muy bien. México va muy bien representado, dice la Lobanda. Y pues así es. Revelaciones. Hoy tuvimos 2 grandes candidatas de Miss Universe México. Tuvimos a Marieli, que va a representarnos al Miss Mundo. Chicos, una tarde divina. Mis estrellas, todos ustedes le dan mucho sentido a todo esto. Así es de que, chicos, bueno, nos vemos el domingo desde la 1 de la tarde. Variadísimo que va a estar el domingo. Muchos besos y como siempre les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, pásenla muy, muy bien. Buenas noches. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.